Bienvenido a una lección introductoria sobre funciones. Una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto de entrada exactamente un elemento del conjunto de salida. Una función f asigna x a. Y normalmente se escribe usando la notación que se muestra aquí, donde tenemos f2.x flecha, y el conjunto de todas las entradas para un. Se llama dominio. El conjunto de todos los permitidos o outputs se denomina codominio, y el conjunto de todos los outputs es el rango. En clases de matemáticas anteriores, puede que no te hayas referido al codominio, pero hay una diferencia entre el codominio y el rango. De nuevo, el codominio es un conjunto de todas las salidas permitidas mientras el rango es un conjunto de todos los productos reales, y la salida se llama la imagen de la entrada. Veamos algunos ejemplos de funciones. Número 1. Tenemos la función f que mapea el conjunto de integer al conjunto de números enteros, definido por f de n es igual a 3n. El dominio indicado por la primera z, y el codominio indicado por la segunda z son ambos el conjunto de números enteros. Sin embargo, el rango es solo el conjunto de números enteros múltiplos de 3. Esto se debe a que la función está definida por f de n igual a 3n. Por lo tanto, mientras n puede ser cualquier número entero, observe que la salida siempre es. Va a ser 3 veces un número entero, dándonos una gama del conjunto de números enteros múltiplos de 3. De nuevo, observe cómo el codominio y el rango son diferentes en este caso. A continuación, tenemos la función g, que mapea el conjunto que contiene los elementos de 1, 2 y 3 al conjunto que contiene los elementos de a, b y c definidos por g de 1 es igual a c, g de 2 es igual a y g de 3 es igual a. Por lo tanto, observe cómo el orden de los elementos del dominio y codominio no indican entradas y salidas relacionadas. Lo que significa que el primer elemento de 1 no tiene necesariamente una salida de a, el primer elemento del codominio. El segundo elemento de 2 en el dominio no tiene necesariamente una salida de b en el codominio y así sucesivamente. De hecho, tenemos que definir las entradas y salidas como se muestra aquí. Así que en este caso, el dominio es el conjunto que contiene los elementos de 1, 2 y 3. El codominio es un conjunto contiene los elementos de a, b y c, pero en este caso, el rango es el conjunto que contiene solo los elementos de a y c, porque esos son los únicos productos reales. Y también nota que g de 2 y g de 3 son el mismo elemento del codominio porque ambas salidas son a. Esto está bien ya que cada en el dominio solo tiene una salida. De nuevo, la entrada de 2 exactamente una salida, que es una. Y la aportación de 3 también tiene exactamente una salida, que resulta que también es una. Y veamos una más ejemplo de una función. Aquí tenemos la función h, que mapea el conjunto que contiene los elementos de 1, 2, 3 y 4 al conjunto de números definidos por la tabla, donde tenemos las entradas en la primera fila y las salidas en la segunda fila. En este caso, el dominio es el conjunto finito que contiene los elementos de 1, 2, 3 y 4. Y el codominio indicado por n es el conjunto de números naturales. Al principio, podríamos pensar que esta función es la misma que la primera función f que definimos en el número 1, pero esto no es cierto a pesar de que la regla de la función es la misma, porque fíjate cómo. Determinamos las salidas, multiplicamos las entradas por 3, el dominio y el codominio son diferentes, por lo que son funciones diferentes. Si echamos un vistazo rápido. De vuelta al número 1, el dominio y el codominio eran el conjunto de números enteros, y el rango era el conjunto infinito de múltiplos enteros de 3. Por lo tanto, el dominio, codominio como. Así como el rango es diferente. Y también tengo algunos ejemplos de reglas o relaciones que no son funciones. Solo porque podemos escribir una regla o relación de la misma manera que podemos escribir una función no significa que la regla sea una función. Las siguientes no son funciones. Aquí, tenemos f que mapea números naturales a números naturales, definidos por f de n igual a n dividido por 2. La razón por la que esto no es una función se debe a que no todas las entradas tienen una salida. ¿A dónde envía 3? Bueno, f de 3 es igual a 3 dividido por 2, pero 3 dividido por 2 no es un elemento del codominio, que de nuevo es un conjunto de números naturales, y, por lo tanto, no es una función. Número 2. Considere la regla que relaciona a cada persona con su número de teléfono.
Si piensas en el set de personas como dominio, y el conjunto de teléfonos numbers como codominio, entonces esto no es una función, ya que algunas personas tienen dos números de teléfono. Recuerda que para ser una función, cada entrada debe tener exactamente una salida. Así que en este caso, si alguien tenía dos números de teléfono, el insumo tendría dos productos, por lo que no es una función. Y la gente puede fácilmente tener dos números de teléfono. Por ejemplo, pueden tener dos teléfonos móviles, uno para uso personal y otro para negocios. Cambiar el dominio y los conjuntos de codominios tampoco funcionan, ya que algunos números de teléfono pertenecen a varias personas. Por ejemplo, dos personas o una familia puede compartir un teléfono móvil o algunos hogares pueden seguir teniendo un teléfono fijo que indica la entrada de un número de teléfono. Puede tener múltiples salidas, por lo que no sería una función. Espero que esto te haya resultado útil.